Soy una persona de costumbres, y mi gato, Salem, siempre ha sido mi compañía. Es un gato negro, de ojos profundos y misteriosos, el tipo de gato que muchos evitarían, pero para mí siempre ha sido especial. Lo adopté hace años, cuando un amigo me contó sobre un refugio que estaba a punto de cerrarse. Desde entonces, hemos sido inseparables. Sin embargo, hace aproximadamente un mes, Salem empezó a comportarse de manera extraña. Solía ser tranquilo, algo arisco, pero últimamente pasaba mucho tiempo observándome, sus ojos fijos en mí como si quisiera decirme algo. Al principio, lo tomé como una peculiaridad más de su personalidad, hasta que comenzó a susurrar. Fue una madrugada cuando lo escuché por primera vez. Me había levantado a tomar un vaso de agua y, al volver a mi cuarto, vi que Salem estaba sentado en el borde de mi cama, mirándome fijamente. Su mirada era diferente, no era el Salem que yo conocía. En cuanto crucé el umbral de la puerta, escuché una voz, suave y casi susurrante, que me llamó por mi nombre. Carlos. La voz era apenas un murmullo, pero me heló la sangre. Miré alrededor, pero no había nadie más en el cuarto, solo Salem, que seguía mirándome sin parpadear. Carlos, repitió la voz, y esta vez sentí que venía de Salem, aunque sus labios no se movieron. Me acerqué lentamente, tratando de convencerme de que estaba soñando, pero la voz continuó. Hay algo que debes saber, dijo, sin mover un músculo. Su voz resonaba en mi cabeza, como un eco que se extendía por mis pensamientos. He venido a advertirte, porque el tiempo se acaba. Di un paso atrás, sin saber si estaba volviéndome loco o si estaba en medio de una pesadilla. Traté de hablar, pero las palabras no salieron, solo podía mirarlo, sintiendo un miedo profundo que no había experimentado nunca. Escucha atentamente, continuó la voz, cada vez más baja. Desde el momento en que me trajiste a esta casa, se selló un pacto. Uno que no puedes romper. Las palabras me dejaron paralizado. Un pacto, ¿de qué estás hablando?, logré susurrar, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Esta casa fue construida sobre un terreno maldito, donde hace mucho tiempo se hicieron rituales oscuros. Yo no soy quien crees que soy. No soy solo un dato, soy el guardián de este lugar y he venido a reclamar lo que me corresponde. Mi mente daba vueltas, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Mi gato estaba diciéndome que era algo más. ¿Que había hecho algún tipo de pacto oscuro sin saberlo? Intenté recordar alguna señal, algún indicio de que algo así podría ser cierto, pero todo parecía tan normal hasta ese momento. Carlos, continuó la voz, con un tono cada vez más urgente. Te he protegido hasta ahora, pero hay un precio. Y ese precio, eres tú. El pánico me invadió. ¿Qué significa eso? ¿Qué quieres de mí? En cada luna llena, el portal se abre, explicó Salem, con esa voz que parecía provenir de algún lugar oscuro. Hasta ahora, he mantenido las criaturas lejos de ti, pero esta noche, necesitan algo más que mi presencia. Quieren tu alma. Retrocedí hasta sentir la pared en mi espalda. Intenté convencerme de que todo era un mal sueño, pero Salem saltó de la cama y se acercó lentamente, sus ojos fijos en los míos. Si deseas vivir, tendrás que tomar una decisión, continuó, y entonces me di cuenta de que en sus ojos había un brillo sobrenatural. Deberás hacer algo terrible. Una ofrenda, y entonces ellos te dejarán en paz. No sabía qué hacer ni cómo reaccionar. ¿Qué clase de ofrenda?, pregunté, aunque temía la respuesta. Salem se quedó en silencio por un momento, y luego, como si estuviera librando una batalla interna, susurró, debes traer a alguien más a esta casa. Alguien que ocupe tu lugar. De lo contrario, ellos vendrán por ti. Mi mente giraba sin control. ¿Estaba mi vida realmente en peligro? ¿Debería creerle? Y aun si todo esto era cierto, ¿sería capaz de hacer algo tan horrible? La idea de atraer a alguien inocente a mi casa
sabiendo lo que le pasaría, me aterrorizaba y me llenaba de culpa. Pero mientras dudaba, Salem continuó, su voz más firme y fría. No queda mucho tiempo, Carlos. Si no tomas una decisión, ellos decidirán por ti. Los días siguientes fueron una tortura. Cada noche, Salem se posaba al pie de mi cama, observándome, recordándome lo que tenía que hacer. Y con cada luna llena, sentía una presencia en la casa, como si algo estuviera acechando desde las sombras, esperando a que cometiera el acto que sellaría mi destino. Finalmente, en un momento de desesperación, decidí invitar a un viejo conocido, alguien con quien apenas había tenido contacto en años. Mi intención era pasar el tiempo juntos y, en algún momento, dejarlo solo en la casa, pero cuando llegó, las cosas tomaron un giro inesperado. En cuanto cruzó el umbral, Salem comenzó a sisear, sus ojos fijos en mi amigo. La habitación se llenó de un frío inexplicable, y en ese momento entendí que lo que estaba a punto de hacer era mucho más oscuro y horrible de lo que había imaginado. El miedo y la culpa me consumieron. En un impulso, le pedí a mi amigo que se fuera, inventando una excusa y asegurándole que lo vería otro día. Cuando se marchó, sentí una mezcla de alivio y horror, sabiendo que mi oportunidad de escapar se había desvanecido. Esa noche, Salem no habló. Simplemente se quedó en un rincón, mirándome, su silencio lleno de desaprobación. Y cuando la medianoche llegó, sentí una presencia que invadía la habitación, como si algo oscuro y antiguo hubiera despertado. Desde esa noche, mi vida cambió para siempre. Salem ya no es el mismo, apenas se me acerca y su mirada está llena de un odio profundo. Siento que me observa con desprecio, como si estuviera esperando el momento en que finalmente ceda y haga lo que me pidió. Cada luna llena, las sombras en mi casa se vuelven más densas, más oscuras, y el susurro de voces en la oscuridad se hace más fuerte, reclamando lo que me rehusé a darles. Y aunque trato de ignorarlo, sé que estoy viviendo en una cuenta regresiva. La última vez que Salem me habló, me dio una advertencia final: si no haces el sacrificio, ellos vendrán por ti. Y esta vez, no habrá piedad. Desde entonces, cada vez que cae la noche, me encuentro atrapado en un dilema oscuro, sabiendo que, en algún momento, tendré que tomar una decisión final. Traicionar a alguien para salvarme, o enfrentar lo que acecha las sombras, esperando mi caída. Nunca he creído en cosas sobrenaturales. Soy alguien práctico, racional. Siempre he pensado que los encuentros paranormales no son más que historias inventadas por la gente para pasar el rato o ganar atención. No creía en espíritus ni en mensajes ocultos, hasta que mi gato empezó a hablarme. Todo comenzó una noche fría de octubre. Había adoptado a Gris hace unos meses. Era un gato de pelaje oscuro, ojos amarillos y mirada penetrante. Lo encontré en la calle una noche mientras volvía del trabajo. Me miró fijamente, como si supiera que yo era su nuevo destino. Decidí llevarlo a casa. Siempre me pareció un gato extraño, pero, en general, era dócil, y su compañía me hizo sentir menos solo. Desde el primer día, Gris se comportó de forma particular. Siempre me observaba desde un rincón, especialmente en las noches. A veces, incluso, se posaba en el borde de mi cama, mirando hacia la oscuridad de la habitación, como si hubiese algo más allá que yo no podía ver. Me hacía sentir inquieto, pero asumí que era parte de su naturaleza. Sin embargo, una noche todo cambió. Era cerca de la medianoche, y yo estaba profundamente dormido. De repente, sentí una presión extraña en mi pecho. Abrí los ojos y ahí estaba Gris, sentada encima de mí, con sus ojos amarillos brillando en la oscuridad. No podía ver más que su silueta, pero la forma en que me miraba me hizo sentir un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. Lo intenté apartar, pero sentí algo raro en mi propio cuerpo, estaba paralizado. Era como si algo me estuviese sujetando, como si estuviera atrapado en una pesadilla. Y entonces ocurrió lo inexplicable. Hola.
Escuché una voz, suave pero gutural, resonando en mi mente. Era una voz que parecía venir de algún lugar oscuro y lejano. Era imposible que un dato hablara, pero no había duda de que era Gris. Intenté gritar, pero mi cuerpo no respondía. «Tranquilo, no tienes que temer, aún», dijo la voz. Los ojos de Gris parecían atravesarme, como si fueran espejos que reflejaban algo que no quería ver. ¿Qué eres?», logré susurrar, sin saber si estaba despierto o atrapado en una pesadilla horrible. No esperaba respuesta, pero la voz en mi mente continuó. «Soy algo que tu mente racional no puede entender», respondió. «Llevo mucho tiempo observándote, mucho más del que puedas imaginar. Estaba esperando el momento adecuado para que fueras consciente de mi presencia». Quise gritar, pero mis labios parecían sellados. Solo podía mirar los ojos de Gris, y cuanto más lo hacía, más me daba cuenta de que esos ojos no eran de un simple gato. Había algo más, algo oscuro y antiguo. Intenté razonar conmigo mismo, convenciéndome de que estaba soñando, pero la presión en mi pecho y la voz en mi cabeza me decían que aquello era muy real. «Escucha atentamente», continuó la voz. «Te he elegido por una razón. Eres especial, ¿sabes? Hay cosas de ti que no sabes, y yo estoy aquí para ayudarte a descubrirlas, o a destruirte». Al decir esto, una garra helada pareció rodear mi corazón. Mi respiración se aceleró, y finalmente pude mover mi cuerpo. Logré apartar a Gris de mi pecho, quien cayó al suelo, pero no se apartó. Me quedé mirándolo, temblando de miedo, esperando alguna señal de que todo había terminado. Pero Gris no había terminado. Se quedó en la penumbra, observándome, y sus ojos parecían formar símbolos extraños en la oscuridad. De repente, comenzó a moverse lentamente hacia la puerta del dormitorio, como si quisiera que lo siguiera. «Ven conmigo, si quieres respuestas», dijo la voz en mi mente, cada vez más profunda y perturbadora. Algo en mí me obligó a levantarme y seguirlo. Mientras caminaba por el pasillo oscuro de mi apartamento, el ambiente se sentía denso, pesado, como si el aire estuviese cargado de una energía desconocida. Gris me guió hasta la sala, y allí se detuvo frente a una esquina vacía. «¿Ves lo que yo veo?», dijo la voz, y de repente, esa esquina pareció llenarse de sombras danzantes, figuras que tomaban forma y se desvanecían. Me froté los ojos, negándome a creerlo. Pero cada vez que parpadeaba, las sombras seguían allí, burlándose de mi incredulidad. «¿Qué es esto? ¿Por qué me muestras esto?», logré decir, aterrado. Gris se sentó, sus ojos brillaban con malicia. «Esto es solo el comienzo. Hay secretos escondidos en cada rincón de tu vida, secretos que ni siquiera tú sabes que ocultas». De pronto, las sombras empezaron a rodearme, susurrando en un idioma que nunca había escuchado pero que extrañamente comprendía. «Él te ha elegido», decían. «Él sabe lo que eres». Grité, intentando alejarme, pero Gris no se movía. Me miraba con esa intensidad aterradora, como si disfrutara mi sufrimiento. Finalmente, logré encender la luz y todas las sombras desaparecieron. Miré a Gris, esperando que volviera a hablar, pero solo me miraba, en silencio. Esa noche, no dormí. Observé a Gris, esperando que volviera a decir algo, que volviera a mostrarme esas sombras. Pero él solo se acurrucó en una esquina, mirándome de reojo, como si supiera que ahora estaba atrapado en un juego oscuro del que no podría escapar. Desde esa noche, nada volvió a ser normal. Siempre siento su mirada clavada en mí, siempre escucho ese susurro en la oscuridad, como si me llamara, como si esperara a que yo finalmente me rinda. Cuando adoptamos a Pancho, era apenas un gatito pequeño, gris y de ojos enormes. Era travieso y adorable, el típico gato que saltaba por todos lados y que perseguía su cola como si fuera el entretenimiento más grande del mundo. Mi esposa y yo lo adorábamos. Con el tiempo, Pancho creció,
pero su personalidad juguetona y curiosa nunca cambió. Era parte de la familia. Todo parecía normal hasta hace unos meses. Noté que Pancho empezó a pasar mucho tiempo mirando fijamente el espacio debajo de nuestra cama. Al principio pensé que era solo otra de sus excentricidades, pero cuanto más lo hacía, más me incomodaba. Algunas noches me despertaba y lo encontraba sentado en el suelo, con la mirada fija en ese lugar oscuro y vacío, como si hubiera algo allá abajo que solo él podía ver. La primera vez que escuché su voz fue una madrugada. Mi esposa estaba fuera de la ciudad, y yo me había quedado solo en casa con Pancho. Esa noche, mientras dormía, un murmullo suave me despertó. Al principio pensé que estaba soñando, pero el murmullo continuó, un susurro que parecía provenir de la oscuridad debajo de la cama. Abrí los ojos, confundido, y me encontré con Pancho sentado junto a mi rostro, mirándome con esos ojos redondos que parecían más oscuros de lo habitual. Bajo la cama, tienes que mirar, dijo la voz. Era apenas un susurro, y no pude evitar pensar que era mi imaginación. Pero cuando miré más de cerca, sus labios se movieron. Esa voz provenía de Pancho. Me quedé paralizado. Pancho, susurré, apenas capaz de hablar. Está ahí, bajo la cama. Quiere verte, murmuró la voz, en un tono que parecía arañar el borde de la locura. Sentí como el miedo crecía en mi interior. Algo en su tono me decía que no estaba hablando de un simple juego, sino de algo mucho más oscuro. No podía creer lo que estaba oyendo, pero el impulso de mirar fue demasiado fuerte. Lentamente, me incliné hacia el borde de la cama y miré hacia abajo. Al principio, no vi nada, solo oscuridad. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de retirarme, vi algo que se movía. Una figura borrosa y apenas visible, escondida en las sombras. Era imposible distinguir una forma clara, pero algo me miraba de vuelta, con ojos que brillaban con un rojo oscuro, como brasas en la noche. Retrocedí, sintiendo mi corazón latiendo descontrolado. ¿Qué es eso, Pancho?, murmuré, temblando. Mi gato me miró de nuevo, y en su expresión vi algo que nunca había visto antes, una malicia fría y calculadora. No importa que veas o sientas. Siempre estará ahí, dijo la voz, esa voz que parecía rozar el abismo de lo desconocido. Me quedé despierto el resto de la noche, incapaz de apartar la vista del suelo. Cada sombra, cada movimiento de Pancho me hacía saltar, temiendo que esa cosa bajo la cama saliera y se arrastrara hacia mí. Pasaron los días, y traté de convencerme de que había sido una alucinación, un producto de mi mente agotada. Sin embargo, las noches se convirtieron en una tortura. Cada vez que me iba a dormir, sentía la presencia de algo acechándome desde la oscuridad. Pancho continuaba mirándome, sus ojos fijos en mí con esa misma expresión extraña, y de vez en cuando, volvía a hablar en susurros que solo yo podía oír. Una noche, incapaz de soportarlo más, decidí investigar lo que estaba ocurriendo. Encendí todas las luces de la habitación y observé a Pancho, que estaba, como siempre, sentado frente a la cama, mirando el espacio oscuro debajo de ella. ¿Por qué haces esto? ¿Qué está pasando?, le pregunté, sintiéndome ridículo por hablarle a un gato, pero también aterrado. Él me miró fijamente y respondió con una voz que parecía venir de otro mundo. Te eligió. Desde el primer momento en que entraste aquí, supo que serías tú. Y ahora, no puedes escapar. No sabía qué hacer. Sentía que algo en mí estaba cambiando, que había sido marcado de alguna manera. Pasé la noche despierto, con todas las luces encendidas, tratando de ignorar la extraña sensación de que algo estaba observándome desde las sombras. Con el tiempo, las cosas empeoraron. Empecé a escuchar susurros a todas horas del día, voces que llamaban mi nombre desde el vacío. Mi salud comenzó a deteriorarse, me encontraba cada vez más débil y pálido, y las personas a mi alrededor notaban mi cambio. Nadie entendía lo que me pasaba, y cada vez que intentaba explicarlo, sonaba como un loco. Una noche,
Cuando ya no pude soportarlo más, decidí deshacerme de Pancho. Era la última opción que me quedaba. Llamé a un amigo para que viniera por él, pero cuando traté de meterlo en la transportadora, Pancho se volvió agresivo, arañándome y mordiéndome. Sus ojos brillaban con un odio profundo, y justo antes de soltarlo, me susurró algo que heló mi sangre. Si me dejas ir, vendrá por ti. No podrás escapar. Él vive en cada sombra, en cada rincón oscuro. Y pronto, te atrapará. Al final, no pude hacerlo. La amenaza que sentí en sus palabras fue demasiado fuerte. Dejé que Pancho se quedara, aunque cada noche era una pesadilla. Desde entonces, he aprendido a vivir con él y con lo que sea que habita bajo la cama. No tengo otra opción. Hay noches en las que aún escucho susurros, pero ya no me atrevo a mirar. Simplemente cierro los ojos y espero que, cuando los abra, Pancho ya no esté observándome desde la oscuridad, susurrando el próximo mensaje de esa cosa que nunca se va, esa que cada noche se esconde en las sombras y se alimenta de mi miedo. Mi nombre es Tomás, y hasta hace poco, creía que la vida con mi gato Leo era normal. Leo era ese tipo de gato independiente, al que no le gustaba demasiado el contacto, pero siempre estaba cerca, observando en silencio. Me acostumbré a sus hábitos y al hecho de que, aunque parecía distante, su presencia siempre me reconfortaba. Sin embargo, en las últimas semanas, esa misma presencia me producía escalofríos. Todo comenzó una noche cuando me desperté sobresaltado. Me costaba respirar, como si hubiera alguien en la habitación que absorbiendo el aire. Al abrir los ojos, vi a Leo sentado a los pies de la cama, observándome en la oscuridad. Sus ojos brillaban, reflejando una luz que no parecía natural. Me sentí incómodo, pero me dije que solo estaba soñando y volví a cerrar los ojos. La segunda noche sucedió lo mismo. Desperté de golpe, sintiendo ese peso extraño en el pecho y encontrándome de nuevo con los ojos de Leo, fijos en mí, inmóviles. Solo que esta vez, parecía estar más cerca de mi rostro. Sentí un escalofrío recorrerme, y noté algo diferente en su expresión. Era como si alguien más estuviera mirándome a través de esos ojos. Pasaron los días, y la inquietud fue aumentando. Leo comenzó a comportarse de manera extraña. Se escondía durante el día y solo salía de noche, siempre observándome desde las sombras. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, sentía un nudo en el estómago y la piel se me erizaba. Fue entonces cuando algo más sucedió, algo que me hizo dudar de mi cordura. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un susurro. Era un murmullo bajo y gutural, como si alguien estuviera hablando en un idioma antiguo que no podía comprender. Me incorporé en la cama, confundido y aterrado, y escuché el susurro de nuevo, esta vez más claro. Las palabras parecían provenir de Leo, que estaba sentado al borde de la cama, mirándome con esa intensidad que me hacía estremecer. «Tomás, ayúdame», susurró con una voz que era una mezcla de un ronroneo y un gemido agonizante. Me quedé petrificado, el corazón latiéndome en los oídos, y apenas pude articular una palabra. «Leo». ¿Qué quieres decir?», pregunté, mi voz apenas un murmullo. Carol Dion no respondió. Simplemente inclinó la cabeza y, por primera vez en todos los años que había pasado con él, sonrió. Esa sonrisa, imposible y antinatural, parecía algo sacado de una pesadilla. Me eché hacia atrás, tropezando con la cabecera de la cama, sin poder apartar la mirada de su rostro deformado por esa expresión macabra. Desde entonces, el susurro no me dejó en paz. Cada noche, Leo se acercaba más a mi rostro, susurrando esas mismas palabras: «Tomás, ayúdame». Cada vez que intentaba responderle, sentía un frío aterrador que me paralizaba, como si una presencia oscura me envolviera. Intenté ignorarlo, pero era imposible. Cada noche se volvía más persistente, más demandante. Desesperado, decidí buscar ayuda.
Consulté a un amigo que tenía experiencia con lo paranormal y después de contarle mi historia, me miró con gravedad. Eso que te hablan no es tu gato, Tomás. Es algo que está usando a Leo como un medio para comunicarse contigo. Tienes que deshacerte de él antes de que sea demasiado tarde. La idea de deshacerme de Leo me rompía el corazón, pero al mismo tiempo, ya no podía vivir con ese terror cada noche. Decidí hacerle caso y llevar a Leo a la casa de mi madre, lejos de mi apartamento. Esa noche, antes de dormir, sentí una paz que no había sentido en semanas. Por fin, pensé que todo había terminado. Pero estaba equivocado. A mitad de la noche, sentí una presión en el pecho, igual que las veces anteriores. Abrí los ojos y allí estaba Leo, mirándome desde el borde de la cama, con sus ojos brillando en la oscuridad. Me sentí congelado. No podía ser posible, lo había dejado a kilómetros de distancia, en casa de mi madre. El susurro fue más fuerte que nunca esa noche, resonando en mi cabeza como un eco imposible de ignorar. Tomás. Tomás, ayúdame. Y luego, como si una fuerza invisible se desatara, sentí que algo intentaba ahogarme. Mi garganta se cerraba, el aire no entraba, y lo único que veía eran esos ojos verdes, mirándome con una malicia indescriptible. Luché por respirar, forcejeando en la cama, y de repente, todo paró. Leo ya no estaba allí, y yo estaba solo en mi habitación, jadeando y temblando. Desde entonces, sé que eso que usa a Leo como su anfitrión es algo mucho más oscuro, algo que quiere algo de mí, pero no sé qué. Y aunque mi gato no ha vuelto desde esa noche, a veces, en el silencio de mi casa, todavía escucho un susurro en la oscuridad, llamándome, Tomás. Tomás. Me llamo Laura, y he tenido gatos toda mi vida, pero ninguno como Félix. Lo adopté hace 2 años, un gato gris de ojos dorados, que desde el primer momento se convirtió en mi sombra. Donde quiera que fuera, Félix estaba a mi lado, siempre vigilante, siempre observando. Era una compañía silenciosa, y de alguna forma, ese silencio se sentía perfecto, hasta que todo cambió. Era una noche particularmente fría cuando comenzó. Estaba profundamente dormida cuando sentí algo presionando mi pecho. Al abrir los ojos, encontré a Félix sentado sobre mí, observándome de una forma que nunca había visto. Sus ojos dorados reflejaban una intensidad que me resultaba inquietante, como si estuviera tratando de comunicarse. Pero fue el susurro lo que me heló la sangre. Laura, despierta, dijo una voz suave, apagada, que parecía vibrar en la oscuridad. Miré a mi alrededor en busca de alguna señal de alguien más en la habitación, pero estaba completamente sola. Mi corazón latía descontroladamente mientras la voz continuaba, sin moverse de su lugar sobre mí. Laura, necesito que escuches. Aterricé en la idea de que la voz podía ser producto de una pesadilla, pero cuando intenté moverme, sentí algo pesado, una especie de presión invisible que me mantenía atrapada en mi lugar. El miedo comenzaba a apoderarse de mí cuando Félix, aún inmóvil, inclinó la cabeza, como si estuviera esperando una respuesta. Félix, ¿eres tú?, logré susurrar, sin saber si me arrepentiría de hacer esa pregunta. La voz volvió a escucharse, más clara esta vez. Sí, Laura. Necesito que confíes en mí. Hay algo que debes saber, algo que vive contigo. El tono de la voz era inquietante, sin emoción, pero con una autoridad indiscutible. Félix se levantó, sus ojos fijos en los míos, y comenzó a caminar hacia la puerta. Algo en mí, quizás la misma extraña influencia que me mantenía inmóvil, me hizo levantarme y seguirlo. Caminamos en silencio hasta el salón, donde Félix se detuvo frente a una esquina oscura, mirando fijamente hacia la pared. ¿Qué quieres mostrarme?, le pregunté, casi rogando que no respondiera, que todo esto fuera solo un sueño extraño. La voz, siempre monótona y tranquila, habló de nuevo. Hay algo en esta casa que no te pertenece, algo que no ves. Te ha estado observando,
acechando en la oscuridad. Un escalofrío recorrió mi columna. Me quedé inmóvil, tratando de racionalizar la situación, pero la presión en la habitación se hacía más intensa y el aire estaba cargado de algo pesado e indescriptible. Quería decirme a mí misma que nada de esto era real, que no era posible que mi gata estuviera hablándome, pero la voz continuó, inmutable y fría. Laura, hay algo aquí. ¿Lo sientes, verdad? Algo en las sombras, algo que ha estado contigo desde antes de que yo llegara. Félix se dio la vuelta y sus ojos se clavaron en los míos. Esta cosa tiene hambre. El terror que me consumía era indescriptible. La oscuridad en la casa parecía volverse más densa, y por un instante pude jurar que vi una sombra moverse en la esquina que Félix había señalado. ¿Qué es esa cosa?, logré preguntar, aunque apenas ya conocía mi propia voz, temblorosa y asustada. Es una entidad antigua, hambrienta de energía, de vida. No puedes verla, pero se alimenta de tu miedo, de tus momentos de debilidad. Yo he tratado de protegerte, pero ya no tengo fuerzas. Mis pensamientos eran un torbellino de confusión y terror. ¿Cómo era posible que Félix estuviera hablando de esta forma? ¿Y si era verdad lo que decía? ¿Y si esta presencia había estado aquí todo el tiempo, observándome, esperando el momento adecuado para atacarme? Félix comenzó a acercarse a mí, su mirada ahora más seria, casi compasiva. Hay una forma de detenerlo, pero el precio es alto. Si no hacemos algo esta noche, pronto será demasiado tarde. No entiendo, murmuré, sintiendo como el miedo se convertía en desesperación. ¿Qué puedo hacer? La voz, que hasta entonces había sido firme y controlada, se tornó más suave, casi como un susurro en el viento. Tienes que dejar algo de ti en esta casa, algo muy personal. Un sacrificio. Mis manos temblaban. ¿Sacrificio? ¿Qué tipo de sacrificio? Debes dejar un objeto, algo cargado de tu energía, algo que significara mucho para ti. Deberás enterrarlo en el suelo, en el mismo lugar donde esa cosa habita. Félix bajó la cabeza, sus ojos brillando en la penumbra. Será doloroso, pero solo así podrás romper el lazo. La lógica me decía que estaba loca por siquiera considerar hacerle caso a una voz que parecía venir de mi gato. Sin embargo, la desesperación y el terror se habían apoderado de mí de tal forma que la idea comenzó a tener sentido, por ilógico que fuera. Recordé el relicario que mi madre me había dado antes de morir, un pequeño colgante con su foto y un mechón de su cabello. Sabía que era lo único que podía dejar atrás, lo único que tenía ese peso emocional que, según Félix, podía debilitar a la presencia. Tomé el relicario y me dirigí a la esquina oscura donde Félix había señalado. Comencé a cavar con mis propias manos en la alfombra, arrancando el tejido hasta llegar al suelo debajo. Todo el tiempo, sentía los ojos de Félix en mí, como si estuviera asegurándose de que no me detendría. «Ponlo ahí», susurró la voz. «Y cúbrelo. Solo entonces estarás a salvo». Coloqué el relicario en el suelo, sintiendo como una parte de mí se desgarraba al dejarlo ahí. Cuando terminé de cubrirlo, sentí un alivio, como si un peso invisible se levantara de mis hombros. Félix me observaba en silencio, y sus ojos parecían llenarse de algo parecido a la tristeza. «Ahora, vuelve a dormir», dijo, su voz suave y casi reconfortante. «Todo estará bien, Laura. Todo estará bien». Esa noche dormí como no había dormido en meses. Me desperté al día siguiente con una extraña calma, aunque al mismo tiempo, algo dentro de mí parecía incompleto, vacío. Félix seguía en casa, pero ya no me observaba de la misma forma, parecía haber regresado a ser solo un dato, sin la intensidad ni la comunicación extraña de la noche anterior. Pasaron los días, y la presencia en la casa desapareció. Pero el costo fue mayor de lo que esperaba. La casa se sentía diferente, y yo también me sentía diferente. Sabía que algo de mí se había quedado en aquella esquina junto al relicario, y cada vez que paso por ahí,
siento una inquietud inexplicable, como si parte de mi alma estuviera atrapada en ese lugar. Nunca volví a escuchar la voz de Félix. Pero ahora, cada vez que lo miro, sus ojos parecen llevar un secreto, como si me recordara que él estuvo ahí para salvarme, y que lo que dejé en la casa fue suficiente, al menos por ahora. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, siento que algún día, esa cosa podría regresar. Me llamo Elena, y hasta hace unos meses, tenía una vida tranquila en mi pequeño apartamento con mi gato, Momo. Momo siempre fue mi compañero más fiel, un gato negro, grande y con ojos verdes que parecían ver a través de las personas. Pero, aunque siempre había creído conocerlo bien, en una noche espeluznante descubrí algo aterrador sobre él. Todo comenzó una noche en la que me encontraba trabajando hasta tarde en casa. Momo solía rondar mis piernas o dormir cerca de mí, pero esa noche se comportaba de manera extraña. Lo vi sentado al final del pasillo, mirándome fijamente. En el silencio de la noche, ese pasillo oscuro y su figura inmóvil me provocaban una sensación extraña. Tragué saliva y le hablé en voz baja, esperando que se acercara a mí. «Momo, ven aquí, ¿qué estás haciendo allá?», susurré, intentando parecer tranquila. Momo no respondió, no movió ni un músculo. Estaba absolutamente inmóvil, con sus ojos verdes brillando en la penumbra. Me di cuenta de que tenía la piel erizada y una sensación inquietante se instalaba en el ambiente. Apagué la computadora y me levanté lentamente. Apenas caminé un par de pasos hacia él, pero noté algo extraño. En el espejo del pasillo, podía ver su reflejo, solo que no estaba quieto. Mientras el Momo real permanecía inmóvil, el reflejo en el espejo parecía moverse, sacudiendo la cola, como si se burlara de mí. ¿Qué es esto?, pensé, sintiendo un escalofrío. Parpadeé, pensando que mi cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero al abrir los ojos de nuevo, la situación se volvió aún más espeluznante. Momo seguía ahí, inmóvil en el pasillo, pero su reflejo en el espejo comenzó a acercarse lentamente, como si pudiera salir del cristal en cualquier momento. Su cabeza se ladeó, sus ojos ahora brillaban de una manera antinatural, casi como si quisiera devorarme con la mirada. Quise moverme, gritar, pero algo en mí estaba paralizado, anclado en el suelo por el miedo. Mi voz salió apenas en un susurro: «Momo». Entonces, el reflejo habló. No era la voz de un ser humano, ni el ronroneo de un gato, era algo entre ambos, un susurro cargado de malicia. «Él te escucha, pero yo te veo, Elena», susurró con una voz que parecía resonar dentro de mi cabeza. Di un paso atrás, aterrorizada, intentando apartar la mirada del espejo, pero era como si sus ojos tuvieran un poder hipnótico. Sentía su mirada clavada en mí, incluso mientras retrocedía. Fue en ese instante cuando el reflejo de Momo esbozó una sonrisa imposible, un gesto que ningún gato podría hacer. Lancé un grito y corrí hacia mi cuarto, cerrando la puerta de golpe. Mi respiración era pesada, y mis manos temblaban mientras trataba de encontrar alguna explicación racional. El verdadero Momo no me había seguido, se había quedado en el pasillo, sin moverse, como si estuviera esperando algo. Esa noche, me quedé en mi cuarto, con la puerta cerrada y la luz encendida. No pude dormir, ni siquiera un segundo. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sonrisa imposible y esos ojos verdes brillando en la oscuridad. Al día siguiente, todo parecía normal. Momo estaba en la cocina, comiendo como siempre, con su expresión habitual de indiferencia. Pero yo ya no podía verlo igual. El miedo estaba instalado en mi pecho, y cada vez que pasaba por el espejo del pasillo, evitaba mirarlo directamente. Sin embargo, había algo extraño en él, algo que me hacía sentir que aquel reflejo de la noche anterior no había sido un simple sueño. Esa noche, decidí cubrir el espejo del pasillo con una sábana. No soportaba la idea de ver otra vez esa sonrisa siniestra o de escuchar esa voz. Pero los eventos no pararon ahí.
Comencé a notar que Momo actuaba cada vez más raro, como si la presencia que había visto en el espejo aquella noche lo hubiera poseído. Ya no buscaba mis caricias ni se acercaba a mí como antes. Se limitaba a observarme desde los rincones de la casa, en silencio, con sus ojos verdes y penetrantes fijos en mí. La tensión en el aire era tan densa que apenas podía respirar cuando él estaba cerca. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un susurro junto a mi oído. Abrí los ojos, horrorizada, y vi a Momo sentado en la mesita de noche, mirándome. Sus ojos tenían ese brillo antinatural, y cuando intenté apartarme, la misma voz que había escuchado en el espejo se hizo presente, esta vez susurrando directamente desde su boca. «Elena, no intentes escapar». Mis manos temblaron al encender la luz, pero al hacerlo, el Momo verdadero se encontraba nuevamente quieto, como si nada hubiera sucedido. Mi corazón latía desbocado, y el terror se apoderaba de mí cada vez más con cada noche que pasaba. Finalmente, después de varias noches sin dormir, decidí hacer algo. Recordé que una amiga mía, Miriam, era medium y sabía sobre fenómenos paranormales. Le conté todo, aunque apenas podía hablar, presa de los nervios y el miedo. Ella me escuchó atentamente y luego me dijo algo que no quería escuchar. Lo que ves en el espejo no es Momo. Es un espíritu atrapado que intenta apoderarse de él o de ti. Miriam me sugirió que dejara el departamento, pero eso no era una opción. Decidí seguir su segundo consejo, realizar un ritual para liberar a la entidad atrapada. Esa misma noche, Miriam vino a casa y colocamos velas alrededor del espejo. Momo nos observaba desde la distancia, con la misma expresión fría de los últimos días. «Este ritual no es para debilitar a la entidad», dijo Miriam en voz baja, sino para sellarla dentro del espejo. Realizamos el ritual en completo silencio, con un nudo en el estómago. Al final, Miriam pronunció unas palabras en latín y luego cubrió el espejo con una sábana negra. En el momento en que terminó el último verso, escuchamos un chillido sordo y aterrador que venía de la esquina del pasillo. Momo dejó escapar un gruñido que jamás le había oído. Sus ojos volvieron a brillar de forma normal y, poco a poco, comenzó a actuar como mi gato de siempre. Desde entonces, el espejo permanece cubierto. Nunca volví a mirar lo que había en su reflejo, y Miriam me advirtió que jamás quitara la sábana. Aunque Momo parece haber vuelto a la normalidad, aún hay noches en las que siento esa mirada clavada en mí.